Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este primer encuentro de Economía Actinver. Con mucho gusto me presento, soy Enrique Covarrubias, director de análisis económico de este grupo financiero. Hoy vamos a hablar de la economía de Estados Unidos. Creo que además es un muy buen timing dado por lo que hemos estado observando en los mercados americanos en estos últimos 2 días. Ayer con caídas arriba del 4%, hoy de una magnitud muy similar. Pues vamos a detallar pues qué estamos esperando para la economía de ese país, qué ha sucedido, hacia dónde va, el entorno electoral. Hay muchos temas muy importantes que podemos estar discutiendo. Me acompañan dos personas de Actinver, Ramón de la Rosa, que es subdirector de análisis económico, y me acompaña también Carlos Carrasco de la Oficina de Inversiones, una oficina del área de asesoría que se encarga de obtener estrategias de inversión, principalmente para instrumentos dolarizados. Bienvenido Ramón, bienvenido Carlos. Yo creo que un buen lugar para comenzar a hablar de la economía de Estados Unidos es cómo llegó ese país a esta pandemia. Estados Unidos es un país que ha tenido muchísimos años de crecimiento muy importante. De hecho, la pandemia con tasas de crecimiento muy sostenidas del 2, 3, hasta de 4% en algunos trimestres, que es inusual para una economía desarrollada tener tan buenas tasas, pero que obviamente le ha dado un colchón muy importante para enfrentar una situación como la que está viviendo. Haciendo un poco de memoria, Estados Unidos después de la crisis de 2009 tuvo que cambiar de una manera muy fuerte dos sectores cruciales. En primer lugar, el sector financiero, que ha tenido estímulos muy importantes, principalmente por el lado del Banco Central, con la cantidad de compras tan grandes que ha realizado de bonos corporativos y de bonos respaldados por hipotecas. Es el primer sector que vivió cambios muy fuertes. Y el segundo sector es todo aquello que tenga que ver con el sector manufacturero, donde vimos una inversión importante en procesos de automatización. Estados Unidos, dentro de las economías avanzadas, es un país cuya trayectoria de crecimiento tan buena, tan sostenida en esta última década, no deja de esconder algunos rubros que fueron pues particularmente débiles en este entorno. El primero es el siguiente. Cuando Estados Unidos comienza a invertir de una manera tan fuerte en automatización, lo que vimos es que muchos trabajadores de ese país fueron desplazados. Se pueden ustedes imaginar la cantidad de fábricas, por ejemplo, de automóviles, donde los robots hacían el trabajo de una manera más eficiente y para Estados Unidos incluso más barata de lo que lo hacían los trabajadores. Y las personas cuando comenzaron a salir de la fuerza laboral no se iban al desempleo, se iban completamente fuera de la fuerza laboral, estaban en sus casas, ya ni siquiera entraban en las estadísticas. Lo que comenzamos a observar fue un movimiento muy fuerte de descontento social, porque al ni siquiera aparecer en las estadísticas, pues los gobiernos en realidad no tuvieron una estrategia muy clara para poder atacar esta situación de descorazonados. El 2016 en particular creo que fue un parteaguas, porque no solamente en Estados Unidos se vieron estos movimientos antisistema, sino que se vieron en gran parte de las economías avanzadas y en particular en algunas emergentes, como es el caso mexicano, que tenían un enfoque muy claro al sector manufacturero. Entonces, Ramón, para darte la bienvenida y antes de cederte un poco la palabra para estos temas, le recuerdo a todos los participantes que nos acompañan que tenemos un chat. Hay un lugar ahí de preguntas y respuestas. Por favor, interrúmpanos todas las preguntas que vayan saliendo de la economía de Estados Unidos que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a hacer lo posible por contestarlas. Entonces, para empezar, Ramón, ese 2016, ese año de tantos cambios sociales, políticos, económicos, ¿qué recuerdas de ese año? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en el primer encuentro. Recuerden 2016, lo que pasa es que han sucedido tantas cosas en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, que ya 2016 se ve lejísimos, pero recuerden qué estaba pasando en ese año. Es decir, había una gran incertidumbre acerca de la llegada de estos gobiernos que estaban buscando cerrarse al comercio internacional, ¿no? Después de que Estados Unidos y el Reino Unido, las dos economías que más propiciaban este tipo de movimientos, aperturas comerciales, vamos a integrarnos todos, vamos a producir en conjunto y ser más eficientes, ahora estaban cambiando el mensaje y estaban a favor de cerrarse, evitar comerciar con países que los ayudan a producir en realidad. O sea, cuando Trump hablaba de México o el Reino Unido hablaba de los países de Europa del Este,
decían, se están llevando nuestros trabajos, allá tienen salarios muy bajos y por eso estamos perdiendo empleos aquí en Estados Unidos, pero en realidad lo que nosotros hacemos junto con ellos es producir en conjunto, es decir, sí, tenemos costos más bajos y eso permite que las empresas de Estados Unidos y del Reino Unido sean más competitivas, por ejemplo, de Alemania, frente a otros países de Europa, Francia, Japón, y puedan seguir exportando. Entonces, había una incertidumbre muy grande acerca de qué iba a implicar todo esto para la actividad económica, porque recuerden que las principales políticas que traía Trump eran salirse de los acuerdos comerciales, que se salió del acuerdo de Asia-Pacífico, un acuerdo muy importante que iba a integrar a todas las economías de Asia y de América y que iba a ser muy relevante para seguir siendo la más competitiva y sobre todo iba a mantener el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. Trump se sale de ahí. Recuerden que también anunció que se iba a salir de los acuerdos de París, unos acuerdos que si bien estaban más relacionados con la parte de contaminación, Trump decía las medidas que nos implementan, pone el Acuerdo de París hace que no podamos producir rápido, mientras que otros países que no están ahí, como China, están aprovechando y produciendo y nos están alcanzando, e incluso están siendo muy competitivos con nosotros. Entonces, si bien eso estaba concentrado en la parte de contaminación, ahí empezó, creo yo, no sé si estás de acuerdo ahí, Enrique, a dividirse un poco esta coordinación que tenían los países en términos de cómo vamos a atacar los problemas ambientales, cómo vamos a atacar el tema de la salud, y lo vimos reflejado este año, ¿no? Cuando llega la pandemia y están descoordinados y ahora ya no tenemos a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud. Sí, gracias, Ramón. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Llega esta pandemia con una economía de Estados Unidos en medio de un descontento social, un descontento que sí sirvió para tener unos procesos manufactureros más eficientes, pero que en este momento, que era cuando más liderazgo se necesitaba, lo que estaba enfrentando la economía de Estados Unidos era un presidente que antes de que comenzara la pandemia, casi todo lo que había hecho por el bien de los americanos, en su opinión, había sido romper los acuerdos que existían en todo tipo de temas que eran los cruciales para este entorno. La Organización Mundial de Comercio completamente fragmentada, todas aquellas autoridades que aunque era bajo el pretexto de un combate ambiental, en realidad eran las mismas autoridades que se encargaban de coordinar esfuerzos de políticas de salud públicas, en particular en una pandemia de este tipo iban a ser muy, muy importantes, y algunos otros pues desacuerdos que Trump había tenido de manera individual con dirigentes de todo el mundo. Ahora, antes de hablar de la pandemia, en esta última década, para Carlos, la pregunta, ¿hay algún sector que se te ocurra que hubiese sido común en las carteras de renta variable que hubieran aparecido en casi cualquier momento, incluso antes de esta pandemia? Sí, hola Enrique, sí, hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Sí, justamente en esta última década el sector que mejor desempeño ha tenido con mayor rendimiento que el mercado y menor riesgo ha sido el de sector salud. El sector salud hemos visto que ha tenido muy buen desempeño, estable y sobre todo las razones por las que vemos este desempeño ha sido por el gran bono demográfico, por el uso de más de servicios de salud. En general la población se está envejeciendo, está necesitando más de estos servicios y es un sector que independientemente del ciclo económico ha tenido muy buen desempeño en cada uno en cada uno de estos ciclos. Por ejemplo, ahorita en la crisis, ahorita en la pandemia, justamente este sector ha sido uno de los más buscados y hacia adelante seguimos viendo un sector con mucha oportunidad, más que nada porque es un sector de muy baja volatilidad en términos por el rendimiento que ofrece. Y hacia adelante con las vacunas, con todos estos equipos que al final pues, se tiene que entregar una vacuna pues, a todo el mundo, se tienen que usar de todos estos servicios y no solamente estamos hablando del sector salud de hospitales, sino toda una rama desde los que crean los equipos, hay ciertos del sector salud, puntos específicos de subequipos y equipos médicos que se dedican justamente a proveer de estas herramientas a los hospitales. Es toda una cadena de servicio que creemos que ha sido uno de los mejores sectores y hacia adelante lo vemos muy positivo. Bueno, pero antes de hablar de la pandemia, ¿no? Y de algunos sectores hacia adelante, cuando comienza la pandemia en Estados Unidos, ¿qué era lo que en ese momento tenía preocupadas a las autoridades, tanto monetarias como fiscales de ese país? En primer lugar, existe pues un crecimiento positivo. La economía americana se tenía pronosticado a principios de este año que iba a estar creciendo ya no a menos velocidades, pero sí posiblemente alrededor de un 2% de manera sostenida hacia adelante.
La inflación en Estados Unidos, que es uno de los grandes misterios, y yo creo que es uno de los debates que los economistas de la academia, de la docencia, todavía nos tienen pendiente una respuesta muy clara de qué fue lo que sucedió y por lo cual no ha habido inflación en estos últimos años. Yo lo que sospecho que va a ser la respuesta correcta es que en Estados Unidos existe mucha información. Es muy fácil para que una persona que quiere comparar precios entre una tienda y la de al lado, entre un proveedor de servicios y el de al lado, que pueda con una sola aplicación voltear a ver qué existe y que eso le esté dificultando a las empresas poder incrementar precios. Y en ese momento, con todo y que la inflación no era muy baja, sí era una inflación que había comenzado a incrementarse lentamente, ya acercándose al 2% en Estados Unidos, que en el mandato de la Reserva Federal en ese momento era un mandato que en realidad ya se parecía mucho a lo que ellos hubieran querido tener. Entonces, las tasas de referencia en Estados Unidos se habían estado incrementando lentamente, pero durante desde 2018 en realidad ya se habían comenzado a retirar algunos estímulos de liquidez, en 2019 comienzan a incrementarse las tasas y para cuando comienza la pandemia las tasas estaban ya en el 2%. Cuando la pandemia comienza en China a finales del año pasado, en Wuhan, en realidad era difícil en ese momento comprender la magnitud de los contagios que íbamos a ver a nivel global. Cuando comienza el año, todavía en el mes de enero, aunque ya había algunos focos amarillos que se estaban encendiendo, en realidad los pronósticos económicos no se habían modificado prácticamente para nada. Pero ya cuando la pandemia comienza a permearse en la actividad económica, en Estados Unidos, sobre todo durante el mes de marzo, que es cuando comienza ya el punto más complicado, y de ese siguió abril y mayo, y cada uno de estos meses fue todavía peor, yo creo que hubo indicadores que comenzaron a sorprendernos de una manera muy clara. Sobre todo para ti, Ramón, que te toca estar monitoreando de una manera muy cercana la parte económica tanto de México como de Estados Unidos, ¿cuál fue el primer indicador económico que te sorprendió, que no veías venir que fuera tan fuerte los máximos o mínimos históricos que se iban a estar rompiendo durante este 2020? Sí, lo recuerdo muy bien. Justo estábamos aquí en la oficina platicando tú y yo, eran como las 6:30 de la mañana, ¿no? Y me acuerdo muy bien que de los primeros indicadores, los indicadores económicos se publican con mucho rezago. Por ejemplo, apenas conocimos qué pasó en el segundo trimestre del año, o sea, al fin de junio, pero uno de los más oportunos siempre es el de la actividad manufacturera. ¿Por qué? Porque este sector pues exporta mucho de cada uno de los productos, entonces es muy fácil tener la información de forma oportuna. Me acuerdo muy bien que el primer indicador así que nos llamó mucho la atención fueron los del sector manufacturero de China. En febrero nos dimos cuenta que estaban cayendo a tasas superiores al 10% porque el gobierno lo que había hecho era frenar justo la actividad económica, evitar que la gente saliera de sus casas y con esto empezamos a ver afectaciones en las cadenas de producción allá en China. Todavía no se veían en Europa, todavía no se veía nada en Estados Unidos, pero ahí fue cuando nos encendió la alarma de esto puede tener implicaciones mucho más grandes de lo que se había previsto en general, no solo nosotros, sino todo el mercado. Y me acuerdo muy bien que ahí nos sentamos a fondo a estar revisando en realidad qué implicaba todo esto, cómo se iba a frenar la actividad económica y empezamos a hacer la cadena de si la gente se queda en sus casas, se empieza a caer el consumo y empieza toda esta cadena que ya hemos visto. Recuerden que en China esto pasó en febrero, mientras que en las economías occidentales empezó a verse con mayor fuerza a mediados de marzo, pero sobre todo en abril, fue cuando vimos que la producción industrial en Europa, en Estados Unidos o en México incluso, pues había perdido casi una década de avance, ¿no? Desde la crisis de 2008, todo lo que se había incrementado, al cerrar las fábricas, cayeron fuertemente en esos periodos. Una de las discusiones que teníamos cuando comenzaban a salir estos primeros datos malos, en un año hay mal contadas 50 semanas. Eso quiere decir que cada semana vale el 2% de un año. Y nos poníamos a pensar si la economía de Estados Unidos o de cualquier país, con una sola semana que se mantenga cerrada, quiere decir que ese 2% de crecimiento, que es un año bueno para una economía como la de Estados Unidos, con una sola semana cerrada, el 2% desaparece. Y cada semana adicional que esté cerrada esta economía va a ser 2 puntos porcentuales completos para abajo. Y ese cálculo que parecía tan sencillo, en realidad nos hizo ver la magnitud de la caída que vamos a estar enfrentando en los siguientes meses. Ahora, ya para dar un poquito más de números, ¿no? Y ahorita a comenzar a atacar el futuro de Estados Unidos,
Recuerdo que en Estados Unidos, como cualquier otra economía desarrollada, el sector agrícola, este sector primario, en realidad es un sector que es sumamente pequeño y aunque es un sector volátil, en realidad no le pega tanto al crecimiento económico. Los dos sectores más importantes son el sector industrial y principalmente el sector de servicios en Estados Unidos. De hecho, el sector de servicios de Estados Unidos es por mucho el sector de servicios más grande del mundo. El industrial no lo es, porque en China pesa más, pero no deja de ser uno de los sectores industriales más importantes del planeta. Entonces, para ir pues conociendo un poquito más de estos detalles, Ramón, si quieres comenzamos primero con el sector de servicios. ¿Qué tan profunda fue la caída que se vio en esa primera instancia? Sí, mira, justo en abril fue el peor momento de la contingencia allá en Estados Unidos, fue cuando todo estaba cerrado. En ese mes, en Estados Unidos, las ventas minoristas, es decir, todo lo que compramos en supermercados, a través de tiendas en línea, es decir, todo lo que vamos y compramos los fines de semana en general, cayeron casi 20%, y con ello el indicador estaba en niveles que no se habían observado desde 2010, ¿no? Entonces, 20% en una economía en la que el consumo privado de los hogares pesa cerca del 80%, ya nos daba señales de que iba a ser un impacto muy fuerte en el segundo trimestre del año. No solo eso, la venta de automóviles se nos cayó casi 50% en ese mismo periodo, y ahí también, justo, la discusión fue, se están cayendo las ventas de autos en Estados Unidos, vamos a ver qué va a pasar con el sector industrial en México. Recuerda que muchos de los automóviles que produce en conjunto México y Estados Unidos terminan vendiéndose allá en aquel mercado. Entonces, fue otra de las alarmas que nos aprendieron y cuando empezamos a evaluar todavía un poco más hacia abajo las expectativas para el propio México. Otro indicador que me gusta mucho ahí, justo en ese periodo, pues está más relacionado con el mercado laboral, que ahorita lo vamos a discutir mejor, pero estas caídas fueron las más grandes desde que tenemos datos, ¿no? En la historia moderna de las economías no se había visto una caída tan rápida y tan fuerte, y esto hizo, ahorita lo tocará Carlos, pero esto generó pues toda esta volatilidad en los mercados, caídas abruptas que vimos inmediatamente, porque se estaba dando cuenta todo el mundo de cuál era la dimensión de lo que estábamos viviendo. De acuerdo. Ahora, esta caída en el consumo, ahorita hablaremos con más detalle del sector industrial, pero esta caída en el consumo lo que ocasionó es que el gobierno de Estados Unidos, y que es lo mismo en realidad de cualquier otro gobierno de países desarrollados, pues hiciera lo posible para apoyar a la economía con transferencia de gasto. Vimos que el Banco Central de esta tasa, el 2%, la llevó lo más rápido que pudo al 0%, y también observamos cheques directamente llegándole a las personas para que pudieran salir a gastar. Entonces, pasando contigo, Carlos, de una vez tal vez podemos contestar un par de preguntas que nos han llegado, una de mi tocayo Enrique. Pregunta, estas caídas que vimos en las tasas de Estados Unidos, pues hizo que los bonos de más largo plazo pues tuvieran rendimientos muy atractivos. Entonces, la primera pregunta para ti, Carlos, y también invitando a todos los que están conectados el día de hoy que nos manden más preguntas, ¿cómo impactó en la evaluación de los bonos de largo plazo estas caídas en tasas? Y hacia adelante, ¿qué podríamos estar esperando en lo que le decimos la parte larga de la curva, ¿no? Digamos, bonos de 7 años en adelante. Sí, hola. Sí, por supuesto. Sí, justo muy buena pregunta. En la parte de deuda, en la parte de renta fija, para los que no están ahí muy enterados, pues el universo de instrumentos se puede dividir en renta fija y renta variable. Y los instrumentos de renta fija pues, se conocen porque tienen ciertos pagos que con antelación pues, esperamos fijos y por esa parte se conocen como activos seguros. Sin embargo, pasó algo muy interesante en toda esta sección de instrumentos de renta fija ahorita con la pandemia, y fue justamente que estos instrumentos de renta fija tuvieron un comportamiento como si fueran instrumentos de renta variable. Aquí nada más para mencionarles un poco, los instrumentos de renta fija pues traen ciertos riesgos, traen el riesgo de la tasa de interés, movimientos de la tasa de interés afectan como el riesgo de mercado, traen riesgo de crédito si nos metemos a la parte corporativa y riesgos de liquidez. Entonces, pues esto es todo son temas muy interesantes, creo que hasta vale la pena discutirlos en otro foro porque son instrumentos que se convirtieron de la noche a la mañana de renta fija a renta variable. Y para darles el caso de la pregunta particular, los instrumentos de renta fija de largo plazo, pues justamente
lo que esperaríamos ver es que el hecho de que si ustedes incorporan un poco de riesgo de crédito, o sea, si se salen de instrumentos de gubernamentales y se meten a instrumentos corporativos, esperarían ver que les paguen ese incremento o esa prima de riesgo. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahorita con los bonos de largo plazo? Los bonos corporativos de largo plazo tuvieron caídas del 20-30% ahorita en marzo, que no justificó que pudieran pagar por encima de los bonos gubernamentales de largo plazo. Entonces pasó algo muy, muy peculiar, que si ahorita ustedes ven los rendimientos de los instrumentos de bonos de largo plazo gubernamentales, están por encima de los instrumentos de bonos de largo plazo corporativos. O sea, el hecho de que ustedes hubieran tenido más riesgo de riesgo corporativo, riesgo de crédito, no tuvieron una prima por ese riesgo. Y esto sucede porque hubo mucha exposición a los movimientos de tasas. Con todo lo que ha mencionado Ramón y Enrique, con los bancos centrales actuando, bajando tasas, todos estos instrumentos que son bonos de más de 20 años tienen una sensibilidad altísima a movimientos de las tasas de interés. Entonces, ante pequeños decrementos de las tasas, estos instrumentos, su valuación se incrementa, y el hecho de que los bonos gubernamentales no traigan como tal un riesgo de crédito, a diferencia de un bono corporativo, hace que el precio de estos instrumentos suba todavía aún más que los bonos corporativos. O sea, en pocas palabras, los bonos gubernamentales han sido de los mejores instrumentos de largo plazo en toda la gama de renta variable, de renta fija, perdón, teniendo rendimientos cercanos al 15-20%, de 10 a 15%, nunca antes vistos en instrumentos de renta fija. Aquí hay una pregunta de Giovanni también para ti, Carlos, que la voy a parafrasear un poco, pero él tiene una preocupación que ahorita vamos a hablar con mucho más detalle de esto, pero creo que encaja con lo que acabas de comentar, y es que si él tiene inversiones en acciones de empresas americanas, quiere comenzar a tomar utilidades e invertirlos en alguna clase de activo, en este caso en renta fija, ¿dónde debería estacionarlos? O sea, ¿qué parte de estos bonos soberanos que estás diciendo parecen los más atractivos? O sea, ahorita antes que nada, siempre que tenemos un portafolio, nuestra mejor recomendación es diversificarlo. Creemos que la diversificación es el free lunch de las finanzas, es lo único que podemos saber con certeza. Que tengan un portafolio diversificado los va a ayudar en diferentes ciclos económicos. Y ahorita, justamente la visión institucional es que vemos a los mercados de renta variable muy adelantados. De hecho, el miércoles pasado tuvimos una plática y justamente esa era la visión general. Y hacia adelante, pues ahí de recomendación es salirnos un poco de renta variable, y si quisiéramos entrar a un instrumento de renta fija, estos instrumentos, por ejemplo, como los bonos de largo plazo, o sea, hay muchos nodos de la curva. Tenemos bonos de 7 a 10 años, de más de 10 años, de más de 20 años, y justamente en cada uno de estos nodos hay mucho valor. Entonces, si ustedes salen de un instrumento de renta variable y se ponen en un instrumento de renta fija de largo plazo, están comprando como un seguro o como una protección ante alguna caída, ante una caída en el mercado. Para darles un ejemplo muy cercano, el día de ayer fue un movimiento nunca antes visto en los últimos 5 meses. O sea, las empresas de tecnología cayeron 5%. Sin embargo, ¿dónde hubo valor el día de ayer? Todo el mercado de renta variable estuvo muy afectado. ¿Dónde hubo valor? En la parte larga de la curva. Tuvimos instrumentos como estos bonos de más de 20 años con incrementos de más de 1%, en directo. Entonces, ahí, en pocas palabras, partes largas de la curva nos ayudan en momentos de estrés a tener una protección y a cuidar nuestro patrimonio. Entonces, a ver, lo que hemos visto hasta ahorita ya discutimos el consumo, lo rápido que cayó. Este consumo obligó a que el gobierno tuviera que enviarle cheques a los hogares, obligó también a que el Banco Central recortara tasas de una manera muy agresiva, ayudó naturalmente a la evaluación de algunas empresas de consumo, de tecnología. Ya nos explicaron también, Carlos y Ramón, cómo le afectó a la parte larga de la curva, a los bonos de más largo plazo. Ahora, hay muchas preguntas aquí que nos están llegando del otro sector, que es el sector industrial en general. Entonces, déjame tener algunas preguntas, Ramón, por favor, para que nos cuentes cómo está el sector industrial de Estados Unidos, pero de una vez hay mucha inquietud respecto a cómo va a impactar eso también al sector industrial de México, en particular al sector automotriz. Entonces, por ejemplo, Susana
que nos pregunta que cuál es nuestra visión de la recuperación económica en el sector automotriz. No dice si es de Estados Unidos o de México, pero de una vez contestamos ambos y cuál es nuestra expectativa para los dos. También por aquí vi una pregunta de José David, que nos pregunta que China debe pagar todo este desastre que ocasionó con el coronavirus del mundo, pero me gustaría tal vez también hablar un poco del rol que tiene China en guerras comerciales, en el sector automotriz, el impacto que está teniendo en México. Y una pregunta también de Jesús Israel, que dice, ¿qué recomendamos para reactivar la economía mexicana? Entonces, mejor te cedo a ti la palabra, Ramón, para que nos cuentes del sector industrial y cómo lo estás viendo en general. Claro. Bueno, al igual que el consumo, la caída en el sector industrial fue inmediata. Como les platicaba, en China vimos caídas del 10% en un solo mes. En Estados Unidos la caída fue del 11%. Es decir, en abril del 2020 estábamos en niveles similares a lo que estábamos observando en el 2010. Entonces la caída fue abrupta. ¿Qué pasó? Cerraron las cadenas de producción, las empresas dejaron de funcionar porque las personas estaban en sus casas, y esto lo que generó es que se trastocaron todas las cadenas globales de producción. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en general la mayoría de los productos que consumimos no se fabrican en un solo país. Viajan a lo largo de todo el mundo en lo que se conoce como cadenas globales de producción. Un país, si pensamos en un automóvil, por ejemplo, le ponen las llantas, otro país manda la caja de transmisión, otro país ensambla la puerta y así sucesivamente se va creando el automóvil, pero ese mismo proceso se repite en computadoras, equipos electrónicos, equipos médicos, es decir, una gran gama de productos, ¿no? Entonces, al estar cerrada la actividad industrial, lo que vimos fue que las cadenas globales dejaron de funcionar. Por eso, en países, por ejemplo, como México, tuvimos unas caídas tan abruptas en la parte industrial, cayendo cerca de 19% en un solo mes, las caídas más grandes que habíamos visto desde que se llevan registros. Ahora, ¿qué está pasando una vez que comienzan a reabrir las cadenas globales de producción? Está presentándose un efecto de rebote, es decir, la recuperación, para alcanzar los niveles previos a 2019 vamos a ver distintas fases. La primera fase es la actividad que yo le llamo de rebote. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero creo que es muy importante para entender cómo se va a dar la recuperación. Piensen en una dieta. Cuando uno se somete a una dieta, los primeros kilos se bajan muy rápido, pero después los siguientes kilos toman más tiempo hacerlo. Pasa lo mismo, está todo cerrado y de repente comenzamos a abrir, entonces vemos rebotes rápidos en la actividad industrial. Por ejemplo, en Estados Unidos en junio creció casi 6%, en México creció 17%. Entonces empezamos a ver cómo empieza a tratar de recuperarse esos niveles. Sin embargo, este efecto solo va a durar un par de meses, tal vez dos o tres, y hacia adelante comenzará la segunda etapa de recuperación, que ya no tiene que ver con el efecto de rebote, sino en cómo están atacando los distintos países con políticas públicas para tratar de mantener sus economías a flote. En ese sentido, en Estados Unidos se reactiva el consumo con todos estos apoyos que dices que les dio el gobierno a los consumidores. Empezaron a comprar otra vez automóviles, casi están en los niveles prepandémicos, y esto lo que hace es que el sector de automotriz aquí en México, el día de hoy justo el INEGI sacó los datos de agosto, tanto la producción de automóviles como la exportación de automóviles ya están en los niveles que teníamos en diciembre de 2019. Es decir, recuperaron todo el terreno que habían perdido a lo largo de la pandemia. Sin embargo, el sector automotriz no es el único que importa para México. Tenemos otros sectores como el minero, el del petróleo, el de la construcción, que también van dentro del sector industrial, que aún se encuentran bastante rezagados. Apenas la semana anterior vimos que los estados de la República aquí en México cambiaron de naranjas hacia amarillos en el semáforo, y eso lo que va a permitir es que se vayan reabriendo poco a poco las actividades, comencemos a ver otra vez que se ejecutan obras, y a partir de ahí iniciará la fase de reactivación en la construcción. Es decir, las manufacturas ya rebotaron y ahora viene una etapa de consolidación. La parte industrial que está relacionada con la construcción, las minerías, el petróleo apenas está iniciando esta fase de reactivación, entonces vamos a ver desfases en la actividad económica a lo largo del país y a lo largo del mundo. Ya finalmente, antes de acabar, ¿qué pasa con China? China se convirtió en el centro manufacturero del mundo desde que entró a la Organización Mundial del Comercio, del 2001 hacia la fecha. Y lo que estamos viendo ahora es que hay una especie de regionalización, es decir, la globalización donde todos estamos conectados está empezando a desacelerar, y lo que estamos viendo son procesos de regionalización.
vamos a ver una región liderada por Estados Unidos en América del Norte, que incluye a México y Canadá, muy fuerte para ser competitivos en el mundo. Una región en Europa liderada por Alemania, donde todos los países europeos giran alrededor de ellos, incluso los de Europa del Este. Y luego la región de Asia, que está China obviamente como líder, la segunda economía más grande del mundo, y tiene a su alrededor economías como la coreana o la japonesa, que son muy importantes. Entonces vamos a ver que la producción hacia adelante se va a fragmentar en estas regiones del mundo, aunque esperamos que el comercio siga integrándose, porque creo que le ha quedado muy claro a todo el mundo que aprovechar las ventajas competitivas de un país es importante para poder seguir teniendo márgenes operativos importantes. Entonces, hacia adelante, en Estados Unidos, ¿cuál estás viendo como que vaya a ser el sector que genere crecimiento para la siguiente década? ¿El sector de consumo o el sector industrial? ¿O los dos? Ninguno. Sí. Me parece que seguirá siendo el sector industrial. Muchas de las empresas de tecnología que ya discutió Carlos, que se han generado en los últimos años, incluso en los últimos, diría yo, 4 o 5 años, pensemos en Uber y en todos estos servicios que no teníamos antes, va a comenzar a trasladarse este uso de tecnología hacia la parte industrial, donde vamos a ver cada vez más automatización de los procesos. Incluso eso va a disminuir el riesgo operativo de las empresas, ¿no? Algo que vimos en la pandemia es que al cortarse las cadenas de producción, de repente pues ya no tienes quien te surta el producto, entonces vamos a ver que empresas en Estados Unidos van a buscar disminuir el riesgo operativo localizando empresas en los Estados Unidos o en México y haciendo un uso más intensivo de la tecnología. Entonces, hacia adelante creo que vendrán muchos avances por esta parte. Tenemos el uso de energías más limpias que se van a empezar a usar en la parte industrial. Tenemos la automatización, tenemos inteligencia artificial y todos estos procesos que ya están ahorita en la parte de servicios integrándose en las cadenas productivas. Pues eso parece una buena noticia, ¿no? Porque aunque te noto un poco negativo en cuanto a que las guerras comerciales van a continuar en los siguientes años, esta guerra comercial, por lo que entiendo, pues debe sugerir que México va a salir tal vez beneficiado, más beneficiado porque Estados Unidos va a bloquear a muchos otros países del sureste asiático y que las cadenas mexicanas van a integrarse. Indudablemente, la reactivación en México va a estar ligada, o sea, muy estrechamente al sector industrial de los Estados Unidos y a la parte del consumo. Aquí en México le va a tomar más tiempo en recuperarse. La pérdida de empleos ha sido tan grande que lo que hemos estado observando es que la actividad industrial crece casi 17% aquí en México, mientras las ventas minoristas pues es un crecimiento mucho más bajo, alrededor del 8% nada más. Entonces, van a ser dos velocidades distintas, la actividad industrial en México creciendo, aprovechando la integración con Estados Unidos y la aprobación y ya la entrada en vigor del TEMEC. Y mientras eso continúe desarrollándose, vamos a ver que poco a poco sigue creciendo el consumo aquí en México, por lo cual pensamos que va a tomar un poco más de tiempo regresar a los niveles previos a la pandemia en ese sector. Y sé que esta no es una conferencia de México, vamos a hablar más de Estados Unidos, pero algunas preguntas que están viniendo de México, pues parece que si no es el sector externo, no hay muchas otras fuentes de crecimiento para nuestro país. El gasto de gobierno pues, va a estar muy débil, el consumo mexicano pues, va a estar bastante débil, la inversión en México, si no se crean condiciones de un mejor Estado de Derecho y en general mejores condiciones para inversión, tampoco parece que ese vaya a ser un canal adecuado, ¿no? El sector externo, con las exportaciones, con la producción, junto con Estados Unidos, con las remesas, parece ser en realidad la única fuente de crecimiento que se vislumbra para los siguientes años. Bueno, ahora, hay muchas preguntas sectoriales, entonces tal vez podemos pasar a ese tema en Estados Unidos. También hay algunas preguntas, Ramón, respecto a materias primas, que cuáles son los pronósticos que tenemos para algunas cosas como el petróleo, como el oro. Entonces, ahorita hablamos de materias primas, pero tal vez podemos pasar primero a la parte sectorial. Carlos, a ver, tal vez puedo comenzar contigo. Hasta antier, hasta antes de que se viera este ajuste tan grande en los mercados de Estados Unidos, ¿qué estabas viendo del sector tecnológico? ¿Cómo le había ido? Y hacia adelante, ¿qué estabas esperando? Y con este ajuste que hemos visto en los mercados en las últimas 2 jornadas, te quiero preguntar si tu punto de vista de este sector tecnológico se mantiene igual o ha cambiado. Sí, específicamente en el sector tecnológico, justamente antes de estos últimos 2 días que hemos visto caídas casi del 10%, traíamos, por ejemplo, el miércoles, estábamos viendo este sector con una disminución. Era el sector que en los últimos 12 meses había dado 55%, casi 60% de rendimiento en los últimos 12 meses. Cuando en un periodo normal, para
para ponernos en contexto, en un periodo normal, en un ciclo económico normal, el sector de tecnología había dado 13%. O sea, había dado prácticamente 5 veces más pues de lo que usualmente da en una época normal. Entonces, al momento de combinar todo esto y ver nuestro horizonte, en ese día, por ejemplo, teníamos ahí que justamente era el sector que menos espacio le veíamos para seguir creciendo. Y eso lo publicamos el miércoles y pues justamente estos 2 días pues el mercado ha estado de acuerdo con eso y pues ha corregido este exceso que hemos visto, ¿no? De 60% en un sector cuando las valuaciones ya no hacen sentido. Hacia adelante consideramos estas caídas, vemos un mercado que todavía le da un poco de espacio, o sea, como que aligera el hecho de que hacia adelante sigue siendo un sector que ha tenido mucho rendimiento, pero el hecho de que el mercado reconsidere estas caídas pues nos da un poco de espacio más, un poco más de espacio en el sector de tecnología, pero sigue siendo el sector que en general de todos los sectores que menos espacio le vemos hacia adelante. Y también hay algunas preguntas de los sectores más defensivos. ¿A cuáles son los sectores en general que incluso en épocas como hasta antier, ¿no? De rendimientos muy elevados, todavía tenían rendimientos atractivos? Sí, justamente de los sectores más defensivos que encontramos es el sector de utilities, que vienen siendo las empresas de energía, las empresas pues, que tienen cierto de agua, o sea que al final del día son bienes pues, que la población necesita independientemente del ciclo. Evidentemente estos sectores que son defensivos, pues también tienen muy poca volatilidad, ¿no? O sea, la parte que son muy poco volátiles, pero nos ayudan a momentos de crisis, que son sectores que son defensivos y tienen muy poco movimiento con el mercado. Entre otros sectores que también vemos interesantes son los sectores de consumo básico. Walmart, todas las empresas que se encargan de la parte del consumo básico, pues son empresas que siguen generando ingresos independientemente que las personas estén en sus casas. Entonces son estos sectores que vemos con espacio y que se consideran como sectores defensivos. Hay algunas preguntas muy buenas aquí que ahorita regreso contigo, Carlos. Pregunta que hacia adelante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los índices que un inversionista que no está haciendo esto de tiempo completo, cuáles son los índices que recomendamos que le den seguimiento del día a día, ¿no? Pero antes de contestar esa pregunta, paso primero contigo, Ramón. Sector energético, muchas preguntas. Un día nos despertamos con la noticia de que el precio del petróleo estaba en menos veintitantos dólares. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que el petróleo de pronto haya tenido precios negativos? ¿Por qué pasa eso? Y hacia adelante, ¿qué esperamos para el sector energético? Hay algunas preguntas aquí de la OPEP, de China, de demanda, de oferta. ¿Cómo está el sector energético en general? Bueno, mi libro de economía de la maestría y de la licenciatura decía que los precios no podían ser negativos, ¿no? Ahí empieza la teoría económica, con lo cual pueden darse cuenta del momento que estamos viviendo. Las materias primas no son como los precios de las empresas o el dólar, es decir, que hay un mercado spot, o sea, en el que en este momento compramos la acción y ya es nuestra. Las materias primas funcionan en el mercado de futuros. Todos los precios que vemos en los diferentes portales de Internet que hay especializados, Bloomberg Investing, te reflejan el precio de un futuro. Es decir, cuánto estás dispuesto a comprar la materia prima para que te la entreguen el siguiente 3 meses, el siguiente año, ¿no? Entonces, en abril, cuando está la crisis del coronavirus, que ya explicamos cómo se cayó la actividad industrial, cómo se rompieron las cadenas de producción, había gente que tenía el contrato del petróleo, por ejemplo, donde decía que tenía que pagar cerca de $45 por barril en ese momento, cuando en el mercado en realidad se estaban desplomando los precios y ya estaban en negativos. Lo que sucede es que en el mercado de materias primas hay gente que participa para buscar una utilidad, que está muy bien, le da eficiencia al mercado. Pero estas personas no quieren en realidad tener el barril o recibirlo porque no tienen dónde guardarlo. Es decir, ¿qué voy a hacer yo si me llega un cargamento de 10 millones de barriles? Pues ¿dónde lo voy a guardar? No tengo cómo hacerlo. Entonces, estas personas, al ver que se están desplomando los precios, lo que decían es, prefiero venderlo a $0 o a incluso un número negativo en lugar de tener que hacer un gasto para recibir los productos, guardarlo en algún lugar que tal vez me va a costar, digamos, $80, ¿no?
Entonces, en lugar de perder $80, prefiero perder $40 y por eso vimos precios negativos en el mercado de futuros durante abril. Ahora, después de esto, lo que hemos estado observando son estos rebotes en la actividad industrial, en la actividad manufacturera que ya platicamos, lo cual ha hecho que el petróleo otra vez esté en niveles cercanos a los $40 por barril, que es una muy buena noticia para países como México y otros que recibimos una gran parte de los ingresos tributarios de este sector. Hacia adelante, los movimientos ya se ven un poco más limitados. Como les decía, nuestro pronóstico hace 2 meses ya tenía el barril del WTI cerca de los $43 al cierre de año. Ya estamos en ese nivel y hacia adelante ya los movimientos se ven limitados porque vamos a entrar en esta segunda fase que les menciono, la reactivación, donde ya no vamos a ver rebotes, sino vamos a ver que cada economía va a empezar a estabilizarse y empezarán recuperaciones lentas, y pensamos que, por ejemplo, Estados Unidos recuperará sus niveles hasta finales de 2022, más o menos, mediados de 2022, si todo va bien. China es una excepción, ellos van a recuperar ya los niveles de producción este mismo año, incluso esperamos que crezca 1.9% de su economía, pero en general ya se ven los movimientos limitados en el sector energético. Estos avances, aún con el precio en $40, si lo comparamos con el año anterior, aún estamos viendo precios muy bajos y es por eso que cuando uno mide la inflación, por ejemplo, de la parte de gasolinas, combustibles, aún tiene números negativos en países como Estados Unidos o en Europa, y es por ello que hemos visto caídas tan fuertes en la inflación. Sin embargo, es importante mencionar que ya en mayo, junio, julio, estos incrementos en las gasolinas se están comenzando a trasladar en inflaciones y desde un 0.2% de inflación que tenía Estados Unidos, ya esperamos que ahora en agosto esté en 1.2%. En México, desde el 2.2% que vimos en abril, ya estamos en 3.99% en la primera quincena de agosto, y esto pensamos que va a empezar a generar mayor cautela en los bancos centrales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, movimientos limitados en la parte energética, ya se dieron muchos de los avances que habíamos anticipado por el efecto rebote, y van a ir en línea con la reactivación económica que pensamos en la segunda etapa va a ser más paulatina. Entonces tenemos un pronóstico de $45, ¿no? Más o menos, para el cierre de año, para el WTI, sí, para el Brent, ¿no? Alrededor de 44. Ahora, hay un par de temas que no hemos tocado que son muy relevantes. El primero, que veo muchísimas preguntas de eso, pero creo es el más importante para la segunda parte de este año, que es el ciclo electoral en Estados Unidos. Ya pasaron 4 años de aquel momento en el que yo les aseguré que iba a ganar Clinton. Me equivoqué profundamente en ese call. Aprendí que a las encuestas de Estados Unidos no hay que hacerles mucho caso. Esconden un voto de castigo, ¿no? que tiene la población hacia sus gobernantes. Entonces, pues hay que comenzar a planear en los diferentes escenarios si gana Trump o gana Biden. No sé quién va a ganar. El miércoles que me pregunta Héctor Madero directamente qué pienso que va a ganar Trump, pero también pienso que no importa mucho quién gane, porque lo que va a estar definiendo la agenda política es más de la parte legislativa. Pero bueno, tal vez podríamos hablar de los dos escenarios y ver qué podemos esperar para los mercados, para México en ambos casos. Entonces, en primer lugar, tal vez esto te lo paso a ti, Ramón. Si gana Trump, ¿qué esperas que pase con Estados Unidos, con México y con el mundo? Bueno, si gana Trump, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, las encuestas en Estados Unidos esconden las intenciones de votos, ¿no? Hay temas como muy sensibles, como la parte de discriminación racial y cosas relacionadas con esto, que justo escondían un voto en el 2016, y me parece que con el ambiente que estamos viviendo ahora, también están escondiendo una intención de voto, donde la gente no se siente a gusto para abiertamente decir que favorecen a un candidato que propicia como todos estos enfrentamientos hacia dentro del país. Ahora, en la parte económica, ¿qué pasaría si gana Trump? Número uno, es muy difícil que veamos que los recortes de impuestos se reviertan, ¿no? Al contrario, Trump lo que está buscando es reducir ahora los impuestos a las personas. Ya lo hizo en 2016 a las empresas, que fue lo que impulsó este crecimiento que vimos hasta 2018. Y ahora lo que busca es bajar impuestos a los consumidores para tratar de reactivar la actividad económica. Ya están estos mensajes en el Congreso, pero también creo que al mismo tiempo habrá un gasto más focalizado en el sector, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Es uno de los pendientes que tiene Trump todavía,
ha prometido desde el 2016 que iba a invertir muy fuertemente en infraestructura, justo para darle empleo a las personas con un menor grado de calificación, vamos a ponerles así, que son los que votaron por él. Es decir, si uno ve Estados Unidos, hay las dos costas tienen gente muy preparada con doctorados, 3 doctorados, maestrías en el sector tecnológico, en el sector de salud, pero cuando uno ve el centro de Estados Unidos, es una región bastante rezagada, donde no están estas empresas como Facebook, Amazon, Apple, todas estas grandes empresas que ahora conocemos. Es un sector que depende más de la economía tradicional, construcción, agricultura. Entonces podríamos esperar que el gasto de Trump se enfoque en estas regiones para tratar de aliviar las pérdidas que han sufrido estas familias durante la pandemia, ¿no? Ahorita, más adelante hablaremos de la parte de qué esperaríamos con Biden, pero en general me parece que sería un gasto más focalizado en esos sectores y siguiendo con impuestos bajos en la parte empresarial para no afectar el ritmo de recuperación. Ahora, si llega a ganar Joe Biden, es un poco complicado en este momento dar una visión clara del entorno económico con un triunfo de él. Y esta claridad hace falta porque creo que él mismo le ha costado mucho trabajo definir una política económica tan clara. De hecho, uno puede meterse a su página, escuchar sus discursos y en realidad no ha dicho mucho más que esta idea de que lo que hizo Obama, él va a continuar con este proceso. Ese es un proceso que en realidad tenía una agenda mucho más doméstica, una agenda de izquierda, pero no de extrema izquierda, basado en una política de salud, de impuestos, de inclusión, muy moderado. Yo le veo una preocupación grande a que Joe Biden vaya a ganar, y es que hay muchos votos de personas que buscan este voto de castigo antisistema, ¿no? Ahora sí va a ser el voto de castigo del voto de castigo que fue Trump, y si para que Biden logre ganar necesita subir a su campaña a algunos de los candidatos más agresivos, como Elizabeth Warren o como Bernie Sanders, lo que eso puede ocasionar es que tal vez tenga que poner en su agenda económica y política algunos temas más agresivos. En particular, algunos de ellos están muy preocupados de cómo se ve la situación laboral en México, no porque en México en sí sea algo que les importe mucho, pero porque sí buscan como parte de las cadenas de valor global que se respeten algunos derechos laborales en nuestro país y que puede ser un contrapeso agresivo, pero un contrapeso para para la agenda política y económica que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en resumen, si gana Trump, lo que vamos a estar viendo es, como tú bien dices, un enfoque mucho más marcado hacia el centro de Estados Unidos, un enfoque que podría, por ejemplo, detonar un plan de infraestructura que no lo hemos visto, que es unas promesas de campaña hace 4 años, y que eso podría ser un muy buen detonante para remesas que llegan a nuestro país. Mayor, ¿cómo se dirá?, regulación al sector financiero o sector tecnológico en Estados Unidos, me parece que es una incertidumbre grande que todavía tendríamos que estar esperando, ¿no? A tener una visión un poquito más clara. Sí, muchas preguntas de... ¿Perdón, ¿les decía algo, Ramón? Sí, tal vez lo único que agregaría en la parte de Biden es que, pues justo esto que comentamos, ¿no? El Partido Demócrata se ha ampliado el espectro dentro del Partido Demócrata, donde hay muchas posiciones. Tradicionalmente, en realidad, tenían una idea muy común, tanto republicanos como demócratas, de qué se debería hacer en los Estados Unidos, y eso le daba estabilidad y permitió que creciera como lo ha hecho, ¿no? Hacer la economía más grande del mundo. Pero ahora empiezan a aparecer estas grandes diferencias entre la posición del Partido Demócrata, donde algunos sectores piden impuestos a las empresas, a ejercer un gasto más grande, por ejemplo, en el sector salud, regresar los cambios a la salud que hizo Trump, ¿no? Entonces, algo que creo que podría pasar es que se vea un mayor gasto en la parte del sector salud, hospitales, cosas para las personas, para abaratar los gastos. Pero sí, justo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy difícil saber qué va a proponer Biden porque en este momento tiene que asegurar votos y si se empieza a definir una postura va a desencantar a una parte de sus seguidores y si se corre más a la izquierda va a desencantar a otra parte. Esos votos los perdería y recuerden que ya en las últimas semanas todo el terreno que había perdido Trump ya lo comienza a recuperar y actualmente las preferencias andan por ahí de 49 Biden, 44 Trump. Ya no están tan lejos como estaban durante mayo y junio, la etapa más fuerte de la caída de Trump. Bueno, hay muchas preguntas de México en particular. Obviamente el interés del tiempo no las vamos a discutir el día de hoy, pero las siguientes 2 presentaciones que vamos a tenerla cada viernes a las 10 de la mañana. Por favor, conéctense la próxima semana y todas las semanas de aquí a que termine el año. Pero la próxima semana vamos a hablar solamente de política mexicana, desde el punto de vista de economía y de inversiones, naturalmente, pero de política mexicana.
y en 15 días voltear a ver otra vez a México desde el punto de vista económico. Pero hay algunas preguntas que no quiero dejar sin contestar, pero ya hay que pensar en cerrar esta conversación. Número uno, Ramón, un tema que no tocamos es el oro. ¿Qué esperamos del oro a grandes rasgos? El oro ha avanzado muy fuerte porque recuerden que en estos momentos la economía de Estados Unidos está en una cosa que es bajo crecimiento e inflación. ¿Por qué inflación? Como ya vimos, los precios de materias primas están subiendo, hay mucha liquidez que ha inyectado la Reserva Federal y aparte, la semana anterior cambió su objetivo de inflación. Es decir, antes decía, cuando llega la inflación al 2%, empieza a subir tasas. Y ahora lo que dice es, voy a fijarme que la inflación esté en promedio, en el largo plazo, 5 o 10 años en 2%. Por lo tanto, si se sube de ese 2%, no me voy a apresurar a subir tasas, voy a estar tranquilo y observar cómo se desempeña la actividad económica. Quiero estar seguro que se recuperan los empleos que se perdieron. Con ese ambiente, lo que implica es mayor inflación, mayor cantidad de estímulos monetarios y tasas muy bajas por un largo periodo de tiempo. Entonces, es un ambiente muy propicio para el oro. La subida ha sido muy fuerte. Nosotros pensábamos que iba a estar alrededor al cierre de año alrededor de $1,850 por onza. Ya llegó a tocar los niveles de 2,000. Luego hubo una corrección. Me parece también aquí que las ganancias hacia adelante ya no se serán limitadas, es decir, ya no tendrán estos repuntes tan grandes que vimos a lo largo de marzo-abril. Algo que sí podría ayudar a que siga avanzando todavía otra vez a consolidar esos niveles de los $2,000 por onza será si esta corrección que estamos viendo en las bolsas continúa, pues los inversionistas van a buscar activos de protección, que como ya lo dijo Carlos bien, es la deuda gubernamental de largo plazo, pero también aparece aquí el oro como un activo de protección. Entonces, sí podemos seguir viendo avances en el oro, aunque ya serán un poco más moderados. Ya para concluir tu presentación, Ramón, y ceder la palabra también a Carlos para concluir, ¿cuáles son los pronósticos que tenemos para la economía de Estados Unidos este año? Menos 5.4% de caída en el 2020, que es una caída muy grande para los Estados Unidos. En la crisis del 2008, la caída fue mucho más ligera, que es casi, me acuerdo que fue del menos 2.6%, algo así. Entonces es el doble, la caída no es muy importante, y un crecimiento de 4.4 hacia el 2021. Con esto no se van a recuperar los niveles previos a la pandemia el año que entra, sino será hasta 2022. Otra vez, perdón que sea tan enfático, pero son las etapas de la reactivación. Ya pasó el rebote y ahora lo que viene son crecimientos más lentos y vamos a estar viendo noticias que te indican que después de haber subido la producción industrial, el consumo cae ligeramente y luego vuelve a subir y luego vuelve a caer. Pero va a estar estabilizándose poco a poco estos crecimientos y por ello pensamos que tardará 2 años al menos en Estados Unidos recuperar lo que han perdido a consecuencia del coronavirus. Inflación, tasas de Estados Unidos. Inflaciones presionándose al alza hacia el 2% el año que entra. Este año pensamos que acabará alrededor del 1%, 2021 cerca del 2%, pero como ya les comenté hace un momento, cambió la Fed, podría irse la inflación arriba del 2% y esto no va a implicar que se muevan tasas, las tasas van a quedar bajas al menos hasta el 2022 y ahí empezarán a evaluar qué está pasando. Tasas bajas, inflación repuntando hacia el 2%, una recuperación en la actividad económica que no alcanza a compensar lo perdido el año pasado, este año. Igual hablar del dólar por sí solo no hace mucho sentido, pero tal vez comparándolo con el peso, ¿qué esperamos para el peso mexicano al cierre del año? Sí, para el peso mexicano, bueno, es todo un tema que ya lo iremos tocando cuando hablemos sobre México. Recuerden que los tipos de cambio no se enfocan solo sobre una moneda, o sea, no es solo el peso, no es solo dólar, hay que estar viendo qué pasa en cada uno de los dos países para tener esta idea. El dólar, o sea, pensando en Estados Unidos, se mantendrá con esta debilidad que ha estado mostrando en los últimos días por este cambio de políticas que tiene la Fed. Me parece que otros bancos centrales en Europa van a empezar a tomar una postura para tratar de defender su moneda, porque el que se deprecia el dólar implica que su moneda se fortalece y eso dificulta la recuperación económica hacia adelante. Entonces, dólar estable en estos niveles y el tipo de cambio hacia 22.50 este año, al cierre de este año, 23.20, 23.50 el año que entra, porque tenemos temas particulares de México que ya tocaremos en las siguientes reuniones. Gracias, Ramón. Y Carlos, también ya para concluir en un minuto, ya nos dijiste que te gusta todavía el sector salud, te gustan los sectores más defensivos como el de utilities, el de consumo básico, el inmobiliario, no te gusta mucho el sector tecnológico,
El sector energético también ya hablamos de que hay mucha incertidumbre en él. ¿Hay algún otro sector que nos haya faltado mencionar? Y también, como parte de esa respuesta, por favor, ¿cuáles son los índices que le recomendamos a los clientes de estar monitoreando de manera diaria? Sí, claro, no, abarcaste gran parte de los sectores. A lo mejor de los sectores que podría tener mucha opción hacia adelante, nada más que con alta volatilidad, sería el sector de energías, y un sector que ha sido muy atacado en esta pandemia y que hacia adelante puede verse muy beneficiado es el sector financiero. En la parte de los índices, es muy interesante. Por ejemplo, hacia adelante vemos el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes en capitalización. Así está ponderado este índice. Ya no le vemos espacio hacia adelante, o le vemos muy poco espacio. Sin embargo, si ustedes ven estas 500 empresas, pero ponderadas, dándole más pesos a los sectores que mencionó justamente Enrique, dándole más peso al real estate, dándole más peso al sector financiero, dándole más peso al sector de utilities, este índice que se llama S&P 500 Value, le vemos rendimientos hacia adelante de 6-7%. O sea, sí hay opciones hacia adelante, no estamos diciendo que no hay, sí hay, pero para ciertos sectores, y dándole peso a ciertos, pues sí, a ciertos sectores. Dentro de las regiones, justamente la región que vemos con mejor perspectiva hacia adelante es Europa. Creemos que ahí hay bastante oportunidad. En los últimos 12 meses ha pagado muy por debajo de las demás. Sin embargo, está en valuaciones muy atractivas, y consideramos que de largo o al siguiente año, consideramos que es dentro de las regiones. Después de Estados Unidos, en estos sectores específicos, creemos que la región de Europa es donde hay más oportunidades, muy por encima de la región del Pacífico y muy por encima de la región de mercados emergentes. Muy bien, pues muchas gracias a Ramón, a Carlos por haber participado el día de hoy. Obviamente, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta ocasión. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, igual 10 de la mañana. Muchas gracias a todos.